Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y hermanas. Bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación. Estamos allí esperando ser edificados con la palabra de Dios desde cualquier parte del mundo. Gracias a nuestros hermanos que administran la página web, que da la oportunidad para que podamos ingresar y poder transmitir los programas. Siempre lo digo y siempre es placentero, es gozoso y regocijante poder ingresar, poder predicar la palabra de Dios, poder comunicarnos a través de estos medios. Les saluda entonces su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté, mandando un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Estemos bien en este día, deseándonos que todos tengamos un buen día, que estemos pasando muy bien con la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre confiando en el Señor, siempre mostrando el testimonio, predicando el Evangelio. Quiero invitarles entonces a que nos preparemos allí con la palabra de Dios, con la Biblia, que usted la pueda coger para que podamos estar allí presentes y comenzar a estudiar nuevamente ese tema de evangelismo personal, como dice el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Textos como estos y también el texto que me encanta y que quiero también en este momento decirle, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Son textos de los cuales nos hablan acerca del Evangelio, del poder de Dios para salvar a todo hombre y mujer. Estamos hablando del Evangelio, la predicación del Evangelio, y es lo que estamos haciendo todos los jueves desde Colombia, Medellín, Antioquia, conociendo un poco acerca del evangelismo personal, de lo que podemos hacer. Ya hemos estudiado algunos temas como la retroalimentación, temas como el tacto. Estamos viendo un poco acerca de las preguntas abiertas y cerradas, pero esto es más que todo para practicar con lo que ya conocemos, para hacerlo de una mejor manera y así poder glorificar y honrar a Dios, y pues que las personas también se sientan cómodas, las personas puedan abrir o ser abiertas cuando vamos a hablarles, no solamente de que siempre estén esperando o escuchando que se les predica la palabra, porque muchas personas predican, pero entonces hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar el Evangelio de la manera correcta. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio, vamos a seguir aprendiendo, alimentándonos con la palabra de Dios acerca de estas formas de evangelismo. Recuerde que pues ya conociendo la palabra, conociendo estos temas, es que usted y yo podemos ir a evangelizar, y seguro que lo hacemos. Por eso es importante siempre invitar a que lo podamos hacer. Muchas partes del mundo están haciendo sus seminarios, las campañas evangelísticas, los convivios, todas las actividades que hacen siempre sirven para evangelizar. Recuerde que son ayudas de las cuales o recursos que el Señor nos permite que tengamos para saberlos utilizar. Y así pues también decirle a las personas, sea a los niños, a los jóvenes, a los adultos o a los ancianos, siempre tratar de llegar a más número de personas de la manera correcta para que puedan conocer el Evangelio y ser salvas, que es lo que Dios quiere. Entonces vamos a orar. Bienvenidos hermanos y hermanas, vamos a orar, vamos a seguir con este tema, y qué bueno es que hemos podido ingresar, qué bueno es que usted puede estar allí para que podamos seguir edificados con la palabra de Dios. Queremos invitarle también para que le pueda enviar estos audios a otras personas, a otros hermanos, hermanas, para que ellos también tengan la oportunidad de hacerlo. No necesariamente siempre el que es el líder o el que allí la persona evangelista es el único que debe evangelizar, sino que de los pequeños hasta los ancianos, como ya hemos dicho en temas pasados, es como la tarea que nos manda el Señor Jesucristo. Queremos también invitar a todos nuestros hermanos y hermanas también al seminario que va para estos días del 30 hasta el 4 de agosto del presente año acerca del tema de apologética, y pues también estamos invitando a los hermanos para los días en la noche del seminario de Tegucigalpa, Honduras, donde está el hermano Elías Roque, está el hermano también allí
Mario José Mendieta y otros hermanos allí. También hay otros hermanos también como en seminario de los jóvenes que están presentando también a través de la emisora radial y que tienen la oportunidad de los hermanos estar por allá. El hermano Copado que puede estar por allá, otros hermanos que también están mirando estas clases y que también podemos orar y que en cada país, en cada parte del mundo, nuestros hermanos, nuestras hermanas, estamos haciendo algún trabajo para esto. Vamos a orar y vamos a seguir con este tema de evangelismo personal. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a mensaje de amor para salvación. Gracias por este día en el cual nos permite la vida y la salud, nos permite tener vida espiritual, nos permite tener las bendiciones en Cristo Jesús, como la Biblia, como la sabiduría, como la fe, como los frutos del Espíritu Santo, como las herramientas para hacerle frente al enemigo y derrotarlo. También nos permite orar, nos permite cantar alabanza, nos permite estudiar la palabra, predicarla, evangelizar, nos permite visitar hermanos y hermanas, nos permite hacer muchas actividades, alentarnos, orar los unos por los otros, nos permite aconsejarnos, nos permite también poder llamarnos y poder comunicarnos a través de estos medios. Queremos pedirle que nos siga guiando en este tema y que podamos aprender y que podamos practicarlo en nuestra vida desde nuestro hogar hasta donde quiera que vayamos en cualquier parte del mundo. Gracias por la iglesia en el mundo entero, gracias por mis hermanos de los cuales usted utiliza o nos utiliza para en cualquier parte del mundo predicar el evangelio, en cualquier parte, en cualquier momento, donde quiera que estemos. Gracias por la vida cristiana. Bendíganos, diríjanos, santifíquenos, moldéanos y ayúdenos para que donde quiera que estemos podamos ser esa sal de la tierra, podamos ser esa luz del mundo, podamos ser esa gran bendición para los que nos rodean. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Y hermanos, bienvenidos, muy buenas tardes a este programa de evangelismo personal. Vamos a seguir estudiando un poco acerca de esta parte de... Estamos estudiando las preguntas abiertas y cerradas para ganar interés o para que las personas tuviesen interés. Y hemos hablado de que usted y yo podemos utilizar varias preguntas de las cuales las personas se pueden abrir, pueden vaciarse allí para con uno, pueden ellos mismos estar diciendo muchas cosas allí y atrás de esto pues podemos socializar con ellos y también podemos hacer un estudio personalizado o darle un consejo y como ya he dicho en algunas ilustraciones pasadas, pues así se logra un vínculo amigable, un vínculo más afectuoso o más fuerte. Cuando una persona nos habla acerca de algún problema, de alguna dificultad, entonces podemos darle un consejo y esa persona se siente allí con más tranquilidad. Como ustedes están escuchando, pues ya comenzó a llover por acá en Colombia, entonces quiero que usted pueda poner bastante atención. Voy a tratar de alzar un poco la voz porque sé que con la lluvia se puede escuchar un poco mal, de pronto si se va a la internet también pido disculpas, pero entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con este tema de la percepción evangelística. Hay varios tópicos acá donde nos habla acerca de ganar interés para las personas, porque lo que necesitamos es ganar interés. Lo que necesitamos es ganar a las personas, pero con el evangelio. Recuerde que siempre he dicho que lo que debemos llevar es la palabra de Dios, no mi pensamiento, no su pensamiento. Recuerde, primeramente, y lo he dicho, y quiero seguir diciéndolo hasta el último momento que Dios me dé vida y que tenga la oportunidad de hacer estos estudios por esta emisora radial, es que primeramente, antes de salir a evangelizar, primeramente hay que orar. Segundo, hay que tener una presentación personal. Tercero, hay que tener su Biblia y tener una Biblia de más. Si usted tiene un recurso como literatura o megáfono, entonces también saber utilizar el tacto, ¿cierto? La forma de cómo hablar, de cómo llegar a las personas. Pero lo más importante siempre es de que tengamos en cuenta el plan de salvación, el evangelio, llegar con esto a las personas de una manera que las personas puedan entenderlo y puedan allí obedecerlo también. Entonces, la percepción evangelística, vamos a hablar un poco acerca de eso. Se habla acerca de la forma como vemos a las personas o cómo llegar a las personas o cómo podemos ganar a las personas, hablando de las condiciones del corazón. Y esto lo habíamos hablado
poco atrás, pero voy a recordarle un poco acerca de esta historia cuando Jesucristo nos habla del tipo de corazón, o también el tipo de las 4 tierras, diferentes tipos de tierra, que ya lo hemos estudiado, pero solamente es para recordar. El evaluar la condición del corazón de alguien se llama la percepción evangelística, el corazón de cada persona. Nosotros no conocemos los corazones de las personas, pero lo que sí podemos hacer es ser muy observadores, recuerden, ver, escuchar y hablar. Entonces, cuando nos volvemos muy observadores, cuando usted y yo tomamos esa parte de ser buenos observadores antes de poder hablar, primeramente observar y escuchar lo que hay a nuestro alrededor, entonces nos volvemos diestros en el observar y podemos conocer el tipo de persona, si es una persona interesada, si es una persona en qué tipos, por ejemplo, está interesada, qué le interesa a esa persona, y desde allí entonces comenzar a predicar el evangelio. Puede ser una persona que cuando uno le está hablando, puede ser que no le gusta la palabra de Dios porque es atea, entonces ya uno sabe por dónde va a hablarle para que la persona entonces gane allí, aunque sea un poco de atención, porque a veces uno habla con personas ateas y aunque son personas que dicen que no creen en Dios, cuando uno les hace algunas preguntas abiertas, entonces ellos hablan acerca de, bueno, si existiera Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad? O hablan acerca, se van por otras partes, pero en sí lo que muestran muchas veces no es como interés o acerca, más que todo ellos lo relacionan con las cosas que le han pasado a su propia vida, lo que pasa al mundo, todo lo que está a su alrededor, y lo relacionan con que no creen en Dios. Pero hay otros tipos de personas con las cuales uno puede mirar siendo muy buenos observadores y allí comenzar a predicarles acerca de esos temas. Una persona con buena condición de corazón tiene una mente abierta, tiene la potencial de cambiar o cambios actuales, menciona cosas específicas, hace preguntas relevantes. Es una persona de una buena condición. Se incluye a sí mismo y a sus parientes, comparte dudas, confusión que tenga, curiosidad y hostilidad. Entonces, es una persona que si tiene estas opciones que ya hemos dicho, cuando llegamos a una persona, si es una persona de mente abierta, puede ser hasta un ateo, pero si tiene una mente abierta podemos comenzar a hablar, porque hay ateos que solamente dicen no creo en Dios y ya le despiden a uno. Pero si hay una persona con mente abierta, primeramente recuerde, la mente abierta es cuando entonces está hablando o es cuando está hablando de sus opiniones o cuando se vacía en uno y en sí le habla de muchas cosas, pero entonces tiene una mente abierta, es alguien que dice sus opiniones, tiene el potencial de cambiar, menciona cosas específicas, hace preguntas relevantes. Por ejemplo, una pregunta que le pueden hacer a uno es, bueno, ¿y por qué hay tantas iglesias? O cosas así. Incluye a sí mismo y a sus parientes. A veces puede incluirse a él mismo, como que él mismo ha escuchado mucho de la Biblia, pero que sus parientes también son cristianos o que sus parientes les han dicho acerca de que les gustaría que él cambiase y cosas así. Comparte, por ejemplo, dudas que tiene, por ejemplo, algún tipo de confusión. Puede decir, bueno, y porque, como decíamos ahorita, porque hay tantas iglesias. Puede comentar, bueno, y porque en estas iglesias o en una iglesia hacen esto, en esta otra iglesia hace esto otro. Entonces, desde ahí uno puede comenzar a predicarles. Una persona con mala condición de corazón, que no conocemos su corazón, pero sí podemos ser observadores, como ya hemos dicho, y tiene una mente cerrada. Entonces, desde allí comenzamos a observar. Una mente cerrada es una persona que siempre está cerrándole a uno, o que dice, no, muchas gracias, y puede cerrar o no la puerta o puede pasar derecho. Es una persona de mente cerrada. Niega cambiar. Es una persona que dice que no quiere cambiar.
como una vez que yo me encontraba evangelizando y le entregué un volantico a un joven y él me comentó y me dijo, no, es que es muy difícil dejar, por ejemplo, las mujeres, porque era un muchacho promiscuo, le gustaba mucho conseguir mujeres día en día, o sea, diferente mujer cada día. Y entonces yo le hablaba del tema del promiscuidad o el tema de la fornicación, y que a Dios no le agrada eso. Entonces él decía no, que para él era mucho mejor cada día cambiar de mujer, cada día estar con una mujer diferente que buscar a Dios. Entonces ya es una persona que se niega a cambiar. Usa conversación general, por ejemplo, dice, bueno, es que todo el mundo es así. Es que en el mundo todas las personas son malas, o por ejemplo todas las iglesias son malas, o cosas así. Hay veces que las personas llegan a tener esa conversación general, pero entonces hay un tipo de corazón que no es agradable, o al menos un corazón que no es bueno. Uno puede observar de esa manera. Hace preguntas de clase de curiosidad más que todo, pero no para cambiar. Muchas veces le hacen, no sé si a usted le han hecho preguntas, pero a mí sí me han hecho preguntas de curiosidad y me han dicho, bueno, y es que, por ejemplo, la pregunta de la cremación, bueno, y ¿podemos cremar a nuestros seres queridos? Otra pregunta es, ¿es verdad que no se puede comer morcilla o carne de cerdo? Y entonces son preguntas más que todo de curiosidad, pero personas que no quieren cambiar. Usa parientes como excusa también. Te dice, no, es que mi familia es muy mala, o es que en mi familia, si yo me vuelvo cristiano, no me vuelven a hablar, y cosas así. Depende de sacerdote, predicador, padre, madre y otro. Entonces ahí es donde depende de su sacerdote o del pastor. No es que en mi iglesia dicen esto, entonces no, es que mi familia me dice que esto es así, yo lo hago así, mi familia me dice que como católico estoy muy bien, o como adventista, yo qué sé. Entonces, bueno, ahí podemos mirar esos dos tipos de corazón, desde el cual usted y yo podemos ser buenos observadores y mirar cómo poder llegar a las personas y cómo predicar el evangelio. Quiero leer un texto que aparece en 1 Corintios capítulo 9 versículo 22 al 23, donde nos habla acerca de algo interesante. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9 versículo 22 y versículo 23. Primera Corintios 9, 22 y versículo 23 dice la Biblia. ¿Están allí? ¿Estamos todos allí? 1 Corintios 9, 22 y 23 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Cuando uno mira el contexto o los versículos anteriores, entonces uno puede ver lo que el apóstol Pablo hizo en ese tiempo. Pero aún esto también lo pueden utilizar las personas en cuanto a una excusa. Porque uno puede escuchar de personas de que se hicieron, por ejemplo, que es que yo me hice a los borrachos, o tuve que ponerme a tomar licor con los borrachos para ganarme a los borrachos, y lo que dicen es que lo ganaron a él para que él fuese borracho. De lo que el apóstol Pablo dice acá, dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Dice: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. O sea, en sí lo que el apóstol Pablo está hablando acá, o al menos él hizo en ese tiempo que él predicó el evangelio, era que él observó alrededor qué tipo de personas habían, y entonces él se hizo igual a ellos, se hizo igual en cuanto a lo que eran las personas, en cuanto a lo que estas personas, digámosle de una manera, ellos hacían. Por ejemplo, el versículo, cuando uno mira el versículo, dice el del 16, vamos a mirar el 16, 1 Corintios 9, 16 dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces mire, en la condición de que él se hizo, dice que él se hizo siervo de todos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. En sí lo que el apóstol Pablo dice acá es que él está respetando a estas personas, pero que desde el respeto que tiene allí, entonces él mismo está predicando. Como cuando nosotros vamos a un país vecino, por ejemplo, yo estoy acá en Colombia y voy, por ejemplo, a Venezuela, o voy a Ecuador, o voy, por ejemplo, al Perú, entonces yo miro allí, por ejemplo, las costumbres, yo miro, por ejemplo, allí qué es lo que hacen, y yo respeto eso, pero entonces para ganarme a estas personas. Encima es que todo es a las costumbres, no es al pecado, porque el apóstol Pablo no está hablando acá del pecado, como lo comentamos ahorita, que una vez un hermano comentó eso, de que alguien dijo, no, es que me dice, como el apóstol Pablo, de que se hizo a los judíos y que se hizo a los débiles, entonces yo me hice a los borrachos para ganarme a los borrachos, pero los borrachos lo ganaron a él. Y quedó como borracho y quedó como alcohólico. Y no salió de allí. Esa no es la aplicación del texto. La aplicación del texto es allí, es en cuanto a las costumbres y en cuanto a lo del servicio. Está hablando acá el apóstol Pablo. Recuerde que como judío tenían unas leyes, tenían unas costumbres, y él dice que respetó, se hizo a los judíos en ese respeto para ganárselo, o sea, sacarlos de allí como judíos y decirles en cuanto a la vida cristiana. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, dice, a los que están sujetos a la ley. Mire, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, mire, él no estaba sujeto a la ley, pero se estaba haciendo allí como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mire, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, allí lo que se está hablando es en cuanto más que todo a las costumbres, no se está hablando en cuanto al pecado, no se está hablando allí en lo que personas, o como decía el comentario ahorita, del ejemplo y la ilustración. No, que se está hablando es en cuanto al el ser siervo, en cuanto a mirar allí las personas, que era lo que ellos hacían en cuanto a la ley mosaica. Entonces él respetar esa ley, pero también diciéndoles a estas personas de que ya la ley no era, o al menos demostrando de que la ley no es la que salva o la que da la libertad. Alguna vez una persona decía, bueno, yo voy a la congregación suya, si usted va a la congregación mía. Bueno, está bien. Uno va, o al menos yo fui a la congregación católica. Yo fui allí, estuve con la persona, con el amigo allí. Yo después le dije que fuese, entonces él también decidió ir. Y en sí cuando él fue, él me dijo, bueno, pero ustedes acá no hacen, por ejemplo, no adoran a María. Por ejemplo, acá, en sí él conoció varias cosas cuando él fue. Pues yo fui allí por aceptarle la ida, aunque yo ya, como venía de catolicismo, yo sabía que era lo que ya hacían allí y todo esto. Entonces, pues para mí no se me hizo raro lo que estaban haciendo allí. Pero en cambio él sí me dijo, bueno, veo que allí hablan más de Cristo, hablan más de Dios, pero no escuché a María, no escuché la adoración a María, no escuché, por ejemplo, los rezos que hacen en la Iglesia Católica, como el Padre Nuestro, como el Ave María y todas esas cosas. Él conoció allí de esto. Entonces mire que de esta manera esta persona en sí, después yo le traté de explicar, y aunque él me dijo, bueno, lo que pasa es que allí están mis familiares y se sigue uno amigo con las personas, o al menos como amigo, y allí la persona entonces aún todavía es católica, pero al menos conoce algo, conoce de la palabra de Dios, aun cuando él mismo pues conoció algo que no hacían en la Iglesia Católica. Entonces, en sí, lo que el apóstol Pablo está hablando acá es en cuanto al servicio, y es en cuanto a la forma de, muy astutamente y sabia de él predicar. Y según lo que nos dice la palabra en este tiempo,
dice que él ganó a muchas personas de esta manera. Hay que aprender a aceptar a personas en base de lo que son y no de donde están espiritualmente. Es bien importante aceptar a las personas en base de lo que ellos son. Por ejemplo, si son personas ateas, si son personas católicas, si son personas presbiterianas, mormonas, cualquier tipo de persona, es importante respetarla. Recuerde, respetar a la persona para a través de ese respeto ganar a la persona. Que esa persona, como lo he dicho en alguna manera, cuando le vaya a predicar a usted, acéptele la enseñanza, aceptémosle la enseñanza. Pero usted después de eso, también dígale usted, bueno, entonces como ya ahora tú me predicaste de la enseñanza que te han enseñado a ti, yo quiero predicarte lo que la Biblia nos dice, o lo que en la iglesia de Cristo se hace en cuanto, por ejemplo, de la alabanza, o por ejemplo en cuanto al tema de la oración, en cuanto al tema del bautismo, o también en cuanto al tema de la iglesia. Ya usted le puede predicar o le podemos predicar, y entonces ya esa persona allí va a mirar de que estamos comentando, estamos dialogando, o como ellos dicen muchas veces, que me han dicho a mí, de que compartamos estudios bíblicos, o compartamos, ellos dicen, doctrina. Dicen las personas que son pues de alguna secta. Entonces yo les acepto a compartir, porque ellos me dicen, bueno, esto es lo que hacemos en la iglesia, o cosas así. Entonces compartimos, y en sí yo les comento acerca de lo que ellos me dicen. Yo tomo, y es muy bueno observar, y muy bueno, por ejemplo, mostrarles con la Biblia, por ejemplo, lo que ellos nos están diciendo según la Biblia, o según lo que ellos están entendiendo, si es según lo que dice la Biblia, o es según lo que él está entendiendo, o es lo que le están enseñando, porque allí es donde está allí la enseñanza, o la forma de cómo enseñar a las personas. Recuerde que siempre la Biblia es la que va a tener la razón, y no usted ni yo, ni por todos los libros que hayamos leído, por todos los comentarios que hayamos leído, investigado. Siempre la que va a tener la razón es la Biblia, no usted ni yo, ni la otra persona. Sí es importante que desde allí entonces comencemos a enseñar a la persona de que la Biblia es la que tiene la razón, y como la persona va a decir, o ella entiende, o la persona va a decir de que sí es verdad, de que la Biblia tiene la razón, entonces allí no va a entrar, por ejemplo, su opinión o mi opinión a ejercer allí, digámosle, como peso en esa persona, o como a decirle que es que yo soy el que tengo la razón, sino que es la Biblia la que va a decirle, o nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Otro texto que es bien importante, y que también pues lo he dicho por muchas clases, y es el versículo de Romanos 1:16, es que el Evangelio tiene el poder de cambiar las vidas. Es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando aquella persona, vamos y le predicamos la palabra, vamos y le predicamos el Evangelio, entonces si es una persona que cree, si es una persona como las opciones o las bendiciones que ya hemos dicho anteriormente, con un corazón abierto, entonces esa persona, el Evangelio va a quedar allí, va a calar como algunos hermanos dicen, y también va a ser un cambio, porque recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según el escritor a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. Entonces allí está el poder de la palabra. Recuerde que es la revelación de Dios, es toda la escritura revelada por Dios para redarguir, para corregir, para cambiar al hombre, para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. De la palabra de Dios es la que siempre debemos ir a predicar, pero cuando utilizamos, estas herramientas, puede uno llegar más fácilmente a las personas, como lo del tacto, como la sabiduría, como las preguntas abiertas, como la percepción, como siempre estar respetando a las personas, como siempre no estar haciendo distinción o no estar menospreciando a la persona, porque entonces no le vamos a hablar a un católico, o no le vamos a hablar, por ejemplo, a un testigo de Jehová, a un adventista, o no le vamos a hablar, por ejemplo, a un pastor. Hay que hablarle a todo el mundo, porque si no son cristianos es necesario que sean cristianos para la salvación.
Y por eso es importante que nos preparemos, por eso es importante de que tengamos esa retroalimentación, que fue el primer punto que hablamos, para que cuando vayamos entonces podamos tener con la palabra de Dios o con la Biblia, que las personas crean en la Biblia, que se les está predicando en la Biblia, y no su pensamiento y no mi pensamiento, o no cualquier libro que uno pueda utilizar por ahí del mundo, porque pues ahí no va a haber peso o carga, aunque muchas personas lo utilizan, de las setas. Pero un cristiano, o al menos el apóstol Pedro, utilizó fue el Evangelio, el apóstol Pablo, Lucas y todos los escritores de la Biblia, no utilizaron un libro aparte, no utilizaron conocimiento humano, sabiduría humana, sino el conocimiento de Dios, que es la Biblia. Es bien importante cómo vemos a las personas, respetar a las personas. Siempre es importante respetarlas, siempre es importante acá hay unas preguntas de las cuales pues quiero mencionar, y es bien importante, donde hay preguntas usadas por la persona que uno mismo que va a evangelizar, y a veces puede ser para establecer los datos de esa persona, para establecer también hechos, datos o hechos, y en sí es de versículos, o en sí son preguntas que las personas pueden conocer en algún sentido, en algún momento, de las cuales usted y yo podemos hacer. Por ejemplo, una pregunta sería, una pregunta correcta, por ejemplo, uno podría hacerla, por ejemplo, podría ser, ¿era el verbo Dios? Y ahí podría uno comenzar a hacer la pregunta. Cuando uno pregunta, ¿era el verbo Dios? Entonces la persona puede decir que sí o decir que no. En sí, poder comenzar allí un estudio con la persona diciendo, bueno, ¿y qué es el verbo? O por ejemplo, hay muchas personas que dicen de que el verbo no es Dios o que Cristo no es Dios. Entonces allí se puede comenzar un estudio. O por ejemplo, puede ser la abierta. ¿Qué es el verbo? Puede utilizar cualquier de las dos. Podemos utilizar, por ejemplo, una abierta, y es que es el verbo, o podemos comenzar, por ejemplo, con la primera, que sería, ¿era el verbo Dios? A ver qué nos dicen. Y después usted decir qué es el verbo. A ver qué dicen las personas. Para uno sacar conclusiones o entendimientos en base de los datos. Por ejemplo, ¿es Jesús el primogénito, el verbo y es el Dios? Una pregunta. Y también otra vez otra abierta, ¿quién es el verbo? Son preguntas que usted y yo podríamos hacer en un estudio. O por ejemplo, si usted va a llevar un estudio, a mí siempre me gusta predicar acerca de Cristo. Cuando voy a llevar algún estudio siempre lo hago con Jesucristo, por ejemplo, con sus milagros o con cosas así, para que la persona entienda de acerca de que todo lo que Cristo vino a hacer al mundo. Seguro que uno podría comenzar con el plan de salvación, con el pecado, con el arrepentimiento y con todas estas cosas, pero uno podría comenzar con una pregunta así, y después de eso entonces comenzar, por ejemplo, hablando de ¿quién es Jesús? O ¿qué conocen acerca de Jesús? Y cosas así. Y por ejemplo, una aplicación personal sería, ¿cómo podría poner en práctica ese verso? El verso del cual está leyendo. Por ejemplo, cuando ponemos a leer un versículo a una persona, podríamos decir, ¿cómo podría poner en práctica ese verso? Es una pregunta. ¿Aplica ese verso a su vida? Sería más bien, por ejemplo, la primera. La primera sería, ¿cómo podría poner en práctica ese verso? ¿Es Jesús el primogénito, el verbo y él es Dios? Y también para como ganar compromiso, entonces uno podría decir, ¿cree eso? ¿Cree usted eso? Podrían ser. Quiero volverla a repetir para que tengamos en cuenta
Y es que, por ejemplo, podría ser para establecer datos o hechos, entonces usted podría preguntar, ¿era el verbo Dios? Para sacar conclusiones o entendimientos en base de esto, entonces usted podría colocar o preguntar, ¿es Jesús el primogénito, el verbo y Él es Dios? Para una aplicación personal, ¿cómo podría poner en práctica ese verso? Y para ganar el compromiso en esa persona es, ¿cree usted eso? ¿Qué diría la persona? Para chequear entendimiento, por ejemplo, ¿cuáles preguntas tiene? Necesariamente, a veces, cuando hacemos un estudio, siempre hacemos esto, pero sería bueno hacerlo a lo último, no al principio, porque al principio apenas usted está comenzando a estudiar con la persona y pues usted cuando llega a la persona y comienza a predicarle, bueno, en sí está alimentando a la persona, pero en sí es bueno que podamos llevar a la persona a la Biblia y poder hacerle esto último. Esto ya es como lo último. ¿Cuáles preguntas tiene? Y también desarrollar tristeza según Dios. Podemos colocar ¿cómo se siente acerca de sus pecados? Podría hacer esa pregunta. A ver qué le dice. La forma incorrecta, como muchas veces lo hacemos y que no debemos de hacerlo, o sea, la forma correcta sería ¿cómo se siente acerca de sus pecados? Y entonces la forma incorrecta como lo hacemos a veces y que también es bueno para tenerlo en cuenta. Entonces, recuerde, ¿qué es el verbo? En sí la persona no va a entender o no va a saber qué es un verbo. Puede decirle, bueno, el verbo es una palabra, una frase, yo qué sé. Pero es una pregunta incorrecta. Otra pregunta incorrecta es ¿quién es el verbo? Porque tampoco va a saber. Es como una pregunta sin entendimiento. Como para una persona que nunca ha estudiado el inglés, que le digan What's your name? Y le va a decir, ¿eso qué es? Pero cuando tú le dices de que si sabes decir su nombre en inglés, si sabes cómo se dice su nombre, entonces de pronto la persona ya va a decir, bueno, lo sé o no lo sé. Y ya es diferente. Mire allí. Otra forma incorrecta sería también, ¿aplica ese verso a su vida? La gente en sí muchas veces va a decir que no, porque en sí la persona no quiere adquirir compromiso. Entonces la pregunta más correcta o lo correcto sería ¿cómo podría poner en práctica ese verso a su vida? Pero no, ¿aplica eso a su vida? Ese verso a su vida. Tampoco hay que hacer que cree incorrecta. Para ganar compromiso no hay que decir que cree, sino cree en eso. Creo que eso es correcto. Incorrecta es, ¿tiene algunas preguntas? ¿Cuáles preguntas tiene? Lo correcto. Incorrecto es, ¿tiene algunas preguntas? Incorrecto también sería, ¿se siente mal acerca de sus pecados? En sí la persona va a decir que no. Va a decir, no, no soy tan malo como mi vecino. Pero cuando usted y yo hacemos la pregunta, ¿cómo se siente acerca de sus pecados? Entonces ya la persona allí va a adquirir más compromiso. Preguntas correctas e incorrectas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Preguntas direccionales, preguntas que dirigen. ¿Usted lo cree verdad? Preguntas que lo hacen el tonto. Entonces, preguntas direccionales, preguntas que dirigen, apenas usada, cerrada. ¿Usted lo cree verdad? No es bueno hacer eso. No es bueno decir, ¿usted lo cree verdad? Eso no es bueno hacerlo.
Preguntas que lo hacen como el tonto. Eso nunca se debe usar. ¿Entiende eso? Lo hace poner como un tonto. ¿Es claro para usted? Lo pone como un tonto. ¿Puede usted verlo ahí? Lo pone como un tonto, poner el tonto a esa persona. Entonces no es bueno hacer esas preguntas. No es bueno decir, ¿entiende usted eso? ¿Lo entiende usted? Vamos a poner a la persona como... Podemos preguntar, ¿qué entiende usted de allí? Puede ser la pregunta. ¿Ya leyó el texto? ¿Qué piensa acerca de él? No decir es claro, no qué piensa acerca de él. ¿Y puede verlo? No sería buena pregunta. Sería es como allí donde dice, porque cuando decimos de puede verlo, entonces lo que estamos diciendo es de que si de que usted al leerlo, o yo al leerlo, o esa persona al leerlo, entonces sí puede entenderlo, o sea, que se pone como difícil para la persona. Y no que uno podría decirlo, o que al menos tiene poca vista, o que es ciego, o que es ciega. Podría uno buscar otras preguntas para cambiarlo. Entonces, cambiemos. ¿Entiende usted eso? ¿Es claro para usted? ¿Puede verlo? Cambiemos esto por otras preguntas, por preguntas abiertas, recuerden. Tipos de aprendizaje. Hay varios tipos de aprendizajes en los cuales podemos inclusive utilizar, o que al menos cuando evaluamos, entonces podemos ver el tipo de aprendizaje que se tiene en las personas, o en la persona que le estamos llevando el evangelio, o también cuando se está dando un tipo de seminario, o un estudio en la congregación, o una predicación. Nos olvidamos dentro de 7 días del 90% de lo que oímos. El 90% de lo que usted y yo escuchamos se olvida en 7 días. Entonces, por eso es importante, cuando se está enseñando, utilizar otros recursos. Utilizar, por ejemplo, láminas, utilizar, por ejemplo, dibujos, utilizar, por ejemplo, cuando se está utilizando el megáfono, cuando se está utilizando las palabras, es bueno también cuando se está hablando, tratar de decir alguna frase o algún evento que se va a recordar, por ejemplo, un evento familiar o un evento en la historia, o un evento puede ser hasta una palabra chistosa o jocosa, y la persona va a recordar eso. La parte emocional, lo que usted experimenta, es casi inolvidable, ya eso sí es inolvidable cuando ponemos un ejemplo o cuando hacemos alguna actividad. Necesariamente, y siempre es más recordado cuando usted utiliza actividades o cuando utilizamos actividades. Cuando utilizamos una actividad, por ejemplo, en un estudio, de subir las manos, o de saltar, o de mover las manos, o de cualquier cosa, alguna actividad que usted y yo pongamos a hacer a la persona. Por ejemplo, alguna actividad que uno podría hacer con la persona es con la hoja, el volante que usted y yo repartimos. Entonces, por ejemplo, podría ser un volante que tenga algún dibujo, que tenga allí algo que la persona pueda retener en su mente, o podría ser una frase de la cual también la persona le quede allí. Por ejemplo, podría ser hasta con un canto, podría enseñar un canto, puede ser un canto para la persona, invitarla a que obedezca, y entonces a esa persona puede retener más en su mente eso, o por ejemplo predicarle el evangelio. Una vez yendo a Santa Bárbara, un municipio acá cerca de Antioquia, estuve estudiando con un señor que se llama Alfredo, comencé a estudiar con él el evangelio y le comenté, bueno, ¿usted conoce el evangelio? Y me dice o le dije, ¿usted qué conoce el evangelio?
porque es bueno las preguntas abiertas. ¿Qué conoce usted el Evangelio? Y él me dijo, bueno, el Evangelio es la palabra de Dios, pues diferentes preguntas o diferentes respuestas que las personas dicen. Y entonces lo llevé pues al texto de 1 Corintios 15, el 3 al 4, y le dije, bueno, ¿usted qué puede mirar allí acerca del Evangelio? Entonces me dijo llegó a ese entendimiento de la muerte, sepultura y resurrección. Entonces después le volví a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es el Evangelio? Le repetí, cuando uno repite varias veces también la persona también retiene. Le repetí como 4 o 5 veces en el estudio, que me demoré en ese día como 2 o 3 horas allí estudiando con esa persona porque le encanta mucho la palabra. Es una persona que no es cristiana aún, pero le encanta mucho la palabra. Y durante todo el estudio hasta el final le pregunté nuevamente ¿qué es el Evangelio? Y la persona lo logró recordar. Aun cuando voy a esa parte de ese municipio le recuerdo o le pregunto ¿qué es el Evangelio? Y la persona me dice la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Aún me dice eso, lo retuvo y aún lo retiene esa persona. Entonces es como también puede repetir las cosas para que la persona en sí también lo tenga en su mente a veces cuando se repite. Una persona tiene 2 necesidades para aprender, intelectual y emocional. Vamos a estar mirando un versículo o varios versículos para que vayamos hacia adelante. Y vamos a leer primeramente un versículo porque ya el tiempo se me acabó, Lucas 10:27. Y vamos a seguir adelante en la próxima clase mirando un poco más acerca de esto. Recuerde las preguntas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer. Recuerde la percepción que debemos de tener de las personas. Tener respeto por todas las personas, sean del tipo de religión, sexo, raza. Solamente respetarles, respetar a la persona, pero llegar con el Evangelio de una manera muy sabia. Vamos a mirar ese texto, Lucas 10:27, para terminar por el día de hoy. Dice la Biblia, Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una pregunta de la cual acá hay un intérprete y para probar a Jesucristo le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? En sí le está diciendo, bueno, ¿qué conoces acerca de eso? ¿Qué conoces acerca del mandamiento? Y ya le responde. Entonces vamos a estar mirando allí acerca de 2 necesidades para aprender, intelectual y emocional, que es lo que vamos a ver la próxima clase, si Dios nos lo permite, y vamos a mirar algunos objetivos de las preguntas que podemos hacer a las personas. Algunos objetivos bien interesantes cuando hacemos preguntas para ganar atención, para que la persona también pues poder ganarla aún más. Y esto no solamente lo podemos hacer allí cuando evangelizamos, sino que esto lo podemos hacer también en la congregación, porque muchas veces se está predicando y se llega el otro domingo y las personas no retienen mucho lo que se predica. Los estudios no se retienen mucho. Bueno, es bueno hacer también algunas preguntas, algunos estudios con preguntas abiertas, también como le decíamos ahorita, con algunas imágenes, con algunos cantos que a veces las personas recuerdan los cantos, de pronto también con algunas actividades, y esto ayuda para que recordemos más, tengamos en la mente, aunque nuestra mente por lo que hacemos en la semana se olvida de las cosas, podemos retener aunque sea un 50 o un 60% de lo que se olvida que es un 90%. Podemos retener aunque un 50 o 60% de la clase del domingo y pues también con la motivación a practicarlo, ¿cierto? Vamos a quedar por ahí, hermanos y hermanas. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Si tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que se ha dicho, pues coméntelo allí en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Bendaño. Vamos a estar allí mirando acerca de estas cosas, de cómo ayudarnos los unos a los otros, y también pues si tiene su pregunta, pues vamos a mirar allí para la respuesta. Comente los estudios, cómo le parecen acerca de estos temas de evangelismo personal, porque igualmente, tanto para usted como para mí, es bueno poder aprender, alimentarnos y sobre todo cómo ir a llevar este evangelio a las personas. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas. Gracias a los hermanos que administran la página web. Gracias a todos ustedes que pueden ingresar. Podemos ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Comenten allí el estudio. Mándelo a otros amigos, a otras personas,
a otros hermanos y hermanas que también quieran conocer del Evangelio. Y pues utilicemos esto, porque recuerde que cuando tenemos mucho conocimiento, es como aquel vaso que está muy lleno, pero que se rebota, que se riega y que no está dando beneficio o que no está dándole ese reposo o calmando esa sed a las otras personas. Entonces es necesario que no solamente lo tengamos, sino que lo practiquemos. Vamos a orar y vamos a terminar por el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, para estudiar la palabra, para edificarnos. Gracias por el tema evangelismo personal, gracias porque su Hijo Cristo nos enseña la forma de cómo llegar a las personas. Gracias porque primeramente necesitamos el Evangelio para poder ir a predicar, para poder llevarle a las personas plan de salvación. Pero gracias por los recursos que nos da también, para que podamos hacerlo muy sabiamente. Bendíganos para llevar este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para que lleguemos a las personas muy sabiamente, para que lleguemos a las personas y las personas pues entiendan con su Biblia, porque es su Biblia y no nuestro pensamiento, no es nuestro conocimiento, no es lo que estamos llevando del mundo, no es un libro como los que escriben las personas en este mundo, sino que es su revelación, sino que es la inspiración divina que estamos utilizando, que gracias a su amor tenemos en todo el mundo, que es su palabra, que es su evangelio, para que todos conozcamos y así poder obedecer su palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, y gracias porque podemos practicar, podemos llevar esto desde los niños hasta los ancianos. Bendíganos, diríjanos, moldéanos y santifíquenos para que le glorifiquemos y le honremos a través del Evangelio, a través de llevar estas buenas nuevas al mundo entero donde usted nos quiera llevar. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde. Seguimos invitando para el seminario de apologética del 30 de julio hasta el 4 de agosto. Invitamos a nuestros hermanos al seminario también de Tegucigalpa, Honduras, en las horas de la noche con nuestros hermanos allí, para que sigamos en contacto. También invitamos a nuestros hermanos en las conferencias de jóvenes que se tienen allí, con los hermanos que están predicando a través de Mensaje de Amor también. Allí este seminario o esta conferencia de jóvenes que tienen los muchachos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y estaremos nuevamente el próximo lunes, si Dios nos lo permite. Recuerde el programa, lunes de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana. Los días miércoles de 3 a 4 colombiana. Y los días jueves de 2 a 3 hora colombiana. Bendiciones, feliz tarde, feliz fin de semana y que Dios nos guarde y que Dios nos ayude para que sigamos perseverando, luchando y para que sea que moramos hoy, o sea que el Señor nos permita seguir existiendo, sigamos siendo de testimonio, siendo la luz del mundo, siendo la sal de la tierra y sobre todo pues llevando el Evangelio a toda criatura, a toda persona en este mundo. Bendiciones, saludos desde Colombia, de Medellín, Antioquia. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño se despide. Feliz tarde.